Dios me les bendiga, mis hermanos, esta hermosa tarde que el Señor nos está permitiendo juntarnos una vez más por medio de este programa. Quiero también saludarles en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este privilegio que nos permite, ¿verdad? Aunque físicamente no estemos presentes aquí, amén, pero en el Espíritu pues estamos unidos. Sé que allí en sus hogares estamos, ¿verdad?, poniendo a Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Y es un privilegio poder estar delante de ustedes en este hermoso día, en esta hermosa tarde. También quiero saludar a mis hermanos a nivel nacional, a nivel de Estados Unidos, a nivel de Canadá, México, hermanos en México, Dios me les bendiga. Centroamérica igualmente, les saludamos. Suramérica, hermanos que nos están observando allá en Suramérica, en parte de Europa pueden haber hermanos también que nos estén viendo. Les saludamos a pesar, ¿verdad?, de las situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, pero nuestros corazones están llenos de gozo y de regocijo en el Señor. Pues en esta tarde que me permiten ustedes poder llegar hasta sus hogares por medio, ¿verdad?, de este saludo primeramente. Luego también por medio de una exposición de la palabra, quiero que allí donde ustedes estén sean bendecidos de una manera especial, como yo lo he sido por medio de la bendita palabra de nuestro Dios. Quiero yo en esta tarde meditar un breve tiempo en una historia muy especial. Digo especial porque se manifiesta allí la misericordia de Dios en los errores del hombre. En los errores que cometemos como seres humanos, que muchas veces esos errores han llevado a muchos al fracaso, han llevado a muchos a perder quizás aún sus vidas, a perder familias, a perder muchas cosas que antes pues les favorecían a ellos, y por un error pues fueron llevados a un fracaso. Y esa historia es la historia de una familia. Por eso yo he mencionado siempre que el error que cometa el hombre afecta a la familia. El error que cometa la esposa afecta a la familia. El error que cometa el hijo o la hija afecta a la familia. En este caso, uno de los mayores errores que se está cometiendo desde años y años es no tomar en cuenta a Dios en el corazón de la persona. Ese es un gran error. Yo doy gloria a Dios porque un día, muy temprana edad, yo pude enmendar mis errores y poder venir a conocer ese amor, esa misericordia de Dios, porque Dios me dio esa oportunidad. Entonces, por medio de esta historia que vamos a meditar en este tiempo, y habiéndosele saludado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna, por medio de esta historia quiero que hagamos conciencia, no solamente aquellos que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, sino también aquellos que todavía no le han reconocido. Que hagamos conciencia por medio de esta historia, que no solamente vemos la misericordia de Dios para con el hombre, sino que también vemos los juicios de Dios que cayeron sobre estas ciudades donde esta familia habitaba. Entonces, el error que lleva al fracaso. Dios no quiere, dice la Biblia, la muerte del impío, sino que el impío busque a Dios. Y ese error es grande, el no buscar a Dios. Estos días que estamos viviendo son días que está impactando al hombre, a la mujer, al ser humano, a las naciones. Pero impacta en sentido literal de las iglesias, porque no podemos reunirnos, no podemos ver, no podemos saludarnos en las congregaciones, pero en el Espíritu estamos unidos. Yo amo a mis hermanos que aunque no les vea aquí personalmente, físicamente, pero sé que allí donde están yo les amo y ellos me aman.
y nos amamos en el Señor, aunque físicamente no nos veamos. Pero afecta y está impactando al mundo que no tiene a Cristo en su corazón. Pero a los que ya hemos conocido al Salvador, al Eterno, al Rey de Reyes, tenemos el alma, nuestro ser es lleno de esa confianza que Él estará con nosotros. Y como dice la Biblia, que si morimos, pues morimos para dar gloria a su nombre, a descansar en su presencia. Y si vivimos, pues gloria también a su nombre, porque tenemos la oportunidad de continuar predicando el Evangelio. Todo fracaso tiene su principio. Y todo fracaso depende de un error cometido. Todo fracaso tiene su principio. Y el principio de todo fracaso es un error. Un error cometido, el que maneja un automóvil, un momento comete el error de tomar su teléfono y textear, puede perder control y puede perder el control del carro y puede perder aún hasta su vida. O manejando su automóvil, un instante que se duerma, pierde el control de su automóvil y puede perder aún el control o puede perder aún su vida. Un pequeño error ha llevado a fracasos a hombres, ha llevado a fracasos a naciones, ha llevado a fracasos a personas, no solamente de los tiempos de hoy, sino de siempre. Gloria a Dios, que nosotros sin Dios cometimos errores grandes, pero en su misericordia el Señor nos alcanzó y nos ha dado vida eterna. Y esto no quiere decir que como cristianos no cometemos errores. Sí los vamos a cometer. Y sí los cometemos porque no somos los perfectos. Pero uno de los errores más grandes que puede llevar a una condenación, el error más grande es no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador. En el libro de Génesis está la historia de Lot, y yo quiero que demos principio a este tema usando una frase muy especial ahí en el capítulo 13 del libro de Génesis. Como dije al principio, que todo fracaso tiene su principio. El principio del fracaso de Lot fue cuando él se separó de las cosas espirituales. Ciertamente la historia la conocemos todos nosotros, ustedes allí en sus hogares, todos conocemos esa historia. El conflicto que hubo entre la casa de Lot y la casa de Abraham y la separación. Pero el principio del error más grande de Lot fue separarse de su tío Abraham. Como queriendo decir, separarse de las cosas espirituales. Y un cristiano que se separa de las cosas espirituales, prontamente será llevado a la muerte espiritual. Por eso siempre recalcamos, siempre decimos que el cristiano debe de tener siempre como prioridad la palabra del Señor. Siempre debe tener como prioridad la oración. Siempre tiene que tener como prioridad el congregarse, el tener comunión con los hermanos. Pero cuando como cristianos, y prácticamente esta enseñanza va dirigida a aquellos que ya tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que si abandonamos las cosas espirituales, prontamente vamos a terminar en un fracaso. Y eso es un error grande, abandonar las cosas espirituales. Y aquel que no ha conocido a Jesucristo, que vive en el error de no conocer la verdad, porque la verdad es Cristo, hoy puede enmendar ese error. ¿Cómo? Únicamente viniendo y aceptando a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero hermano, tú que estás en el camino del Señor, un error grande que podrías cometer por cualquier problema que pueda estar pasando, por cualquier necesidad que pueda estar pasando, un error que te puede llevar al fracaso es abandonar las cosas espirituales. Lot, ahí dio su principio, abandonó a su tío. ¿Y quién era el tío de Lot?
Abraham, el amigo de Dios. Abraham, que era un hombre que tenía comunión con Dios. Y yo puedo pensar que Lot aprendió mucho mientras caminó con su tío Abraham. Aprendió a buscar de Dios. Aprendió a tener temor a Dios. Aprendió a comunicarse con Dios. Aprendió muchas cosas de su tío Abraham. ¿Por qué? Porque de las cosas espirituales es donde usted y yo, hermanos, podemos aprender mucho. Y así de esa manera podemos aprender a glorificar el nombre de nuestro Dios. Ese error, como principio, en la vida de Lot, tuvo un gran fracaso, no solamente en él, sino que en toda su familia. Porque dice la Biblia que cuando Lot decide separarse de su tío Abraham, fue poniendo sus tiendas. Imagínense, para aquellos que no saben la historia y para aquellos que ya la sabemos, fue poniendo su tienda hasta Sodoma y Gomorra. El lugar que eligió Lot, un lugar de muy mal desprestigio, abandonó lo espiritual por buscar un lugar que lo llevó al fracaso. Cuando abandonamos las cosas espirituales, por seguro no nos va a llevar a una vida feliz, nos va a llevar a fracasos. Dice la Biblia que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos y pecadores en contra de Jehová en gran manera. Pero Lot cometió ese gran error. Abandonó las cosas espirituales y buscó las cosas carnales. ¿Por qué buscó las cosas carnales? Porque había abandonado lo espiritual. Abandonó a su tío. Él pudo haber elegido otro lugar, Lot. Él pudo buscar otro lugar. Pero vio una llanura y le pareció hermosa. Y dijo, para ahí me voy. Y eso que le apareció a él hermoso era Sodoma y Gomorra. ¿Por qué le pareció hermoso? Porque había abandonado las cosas espirituales. Cuando abandonamos las cosas espirituales, vamos a ver hermoso las cosas del mundo. Las cosas del mundo nos van a atraer, nos van a envolver y si es posible, nos van a llevar a la muerte. No abandone lo espiritual. Vamos a ver los errores que se cometieron. Pero vemos algo en Dios, en nuestro Dios misericordioso. Que a pesar que el hombre comete sus errores, hablando como cristianos, su mano de su misericordia están extendidas para levantar al hombre, no importa de dónde o a dónde haya caído el hombre, tanto como conocedor de Dios. A lo mejor en esta tarde tú te has apartado de Dios, te has alejado del Señor y quizás estás pasando por momentos de tristeza, momentos difíciles en tu vida, recordando cuando eras parte de una congregación y que alababas, cantabas, y quizás hasta eras parte del grupo de la iglesia musical, del coro, quizás predicabas, enseñabas, y hoy te has alejado y hoy has abandonado las cosas espirituales y el mundo te envolvió. Pero hoy en esta tarde es una oportunidad para ti, para que vuelvas a Dios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios. Esa es misericordia de Dios. Y todos los días que tenemos vida, tenemos la oportunidad de enmendar ese gran error de haber abandonado a Dios. Yo tuve la oportunidad de enmendar ese error de despreciar a Dios. Y tuve esa oportunidad de buscar a Dios. Y me siento feliz por haber tomado ese paso importante. Cuando hablamos de oportunidad de enmendar ese fracaso, podemos decir que el error cometido no se puede corregir, porque ya lo hecho está. Ya no se puede corregir. Pero se tiene la oportunidad para no volver a caer en el mismo error.
cometiste un error de apartarte del Señor, ya lo hiciste, ya cometiste ese error, pero hoy lo puedes enmendar. ¿Cómo? Volviendo a Dios. O cometiste ese error que has escuchado la palabra y nunca has querido, porque el mundo te atrae como a Lot, que Lot miró hacia la llanura y vio hermoso y decidió abandonar las cosas espirituales por buscar Sodoma y Gomorra, pensando él que era lo más mejor para él. Y hay cosas que parecen buenas, pero en la verdad no son buenas. Porque lo único bueno que existe y hay en el hombre o para el hombre es Dios. Dice la Biblia en el capítulo 19, llegaron pues los ángeles a Sodoma. Después de haber estado los ángeles allá con Abraham, que Abraham los atendió y Abraham empezó a decir: Señor, si hay tantos justos, vas a destruir Sodoma y Gomorra. Señor, si hay tantos justos. Y Dios decía siempre: por amor a esos justos no destruyo Sodoma y Gomorra. O si la destruyo, pero voy a dar oportunidad para que se salven. Pero no lo habían. Pero llegaron los ángeles a Sodoma y Gomorra, dice la Biblia, a la caída de la tarde, cuando ya el día estaba terminando. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ya estás pensando que no hay solución al error cometido, es cuando Dios te dice: mientras tengas vida, hay oportunidad. Antes que el día llegara a su final, Dios llega a Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Porque Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de oportunidad. Es un Dios de oportunidad. Hoy puedes enmendar ese fracaso, ese error que has cometido de apartarte del Señor. Y dije al principio, esto es mayormente para aquellos que hemos estado en el Señor. O puedo decir para aquellos que han estado en el Señor un tiempo, pero vieron la llanura, vieron el mundo y les atrajo más el mundo y abandonaron el camino del Señor. Abandonaron las cosas espirituales por buscar las cosas del mundo. Y así como los ángeles llegaron a Sodoma a la caída de la tarde, cuando el día estaba terminando, ¿qué venía después de ese tiempo? La destrucción a Sodoma y Gomorra. ¿Qué viene a este mundo? Lo que estamos viviendo ahorita, esto que el mundo está viviendo, que han muerto cantidades de gente, esto no es nada de grave con lo que va a venir. Y el viernes pasado te hablaba sobre cuando Dios llamó a Ezequías como atalaya para que llevara la palabra a Israel. Y que no le hablara la palabra que él pensaba, sino palabra de Dios en la boca del profeta. Igualmente hoy se te dice que aunque los ángeles hayan llegado a la caída de la tarde, quiere decir que Lot tenía la oportunidad y tuvo la oportunidad de enmendar ese error. Pero ya vamos a ver hacia adelante cuál fue la acción que tomó Job a pesar de la oportunidad que Dios le dio. Esto que estamos viviendo ahorita, que ciertamente por respeto a las leyes todas las congregaciones se ha tomado esta decisión de esta ausencia física. Pero allí donde estás tú, ahí está Dios también. A lo mejor estás triste por lo que está sucediendo y tienes conocimiento de la palabra. Yo te quiero decir en esta tarde, hoy es el día de salvación y puedes enmendar ese error que cometiste de apartarte del Señor. Lo hizo Dios con Lot, lo hizo Dios con muchos más. Entonces la Biblia dice que los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra a la caída de la tarde. Pero hay un error, y como estamos hablando de los errores que el hombre comete, que estos errores los ha llevado a grandes fracasos. Y vamos a estar viendo esos errores que se cometió en esta familia de este hombre llamado Lot. Un hombre
con el conocimiento de Dios, porque fue un hombre sobrino de Abraham. Y Abraham era un hombre espiritual, un hombre de Dios, un hombre que tenía como prioridad Dios. Aunque pasó por etapas difíciles, aunque pasó por momentos difíciles, pero en la vida de Abraham, Dios era la prioridad. Y ahí Lot aprendió a conocer a Dios. Ahí Lot aprendió qué es misericordia de Dios. Porque Lot vivía y anduvo con Abraham toda su vida. Abraham prácticamente lo crió como un sobrino que era, lo crió, le enseñó las cosas espirituales. Le enseñó cómo adorar a Dios, le enseñó cómo buscar a Dios, le enseñó cómo poner prioridad a Dios en los momentos difíciles. Lot aprendió de su tío Abraham, pero tomó un gran error, que abandonó las cosas espirituales y buscó las cosas del mundo. Y eso lo llevó a un fracaso a él y a toda su familia. Porque cuando la Biblia dice, fíjese, en el capítulo 19, siempre en el verso 12, cuando ya los ángeles estaban en Sodoma y Gomorra, los varones le dijeron a Lot: todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Todo lo que tienes en este lugar, sácalo. Vemos ahí la oportunidad de Dios. Y dice el verso 14, y Lot habló a sus yernos, y al hablar a sus yernos también tuvo que haberle hablado a su esposa, tuvo que haberle hablado a sus hijas. Y le dijo Lot a sus yernos: miren aquí este gran error, salir de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Esa era la palabra de Dios, igual como la palabra que se le dio a Nínive. Nínive será destruida. Nínive será destruida. ¿Y qué hizo Nínive? Lo contrario a lo que hicieron estas personas de Sodoma y Gomorra. ¿Qué hizo Nínive? Se humilló delante de Dios y Dios les perdonó. Enmendaron sus errores y buscaron a Dios. Pero ¿qué hicieron estas personas en Sodoma y Gomorra? Dice que más pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Qué quiero decir con eso? Que ese error más grande que se está cometiendo hoy en día, y ellos lo cometieron, Sodoma y Gomorra, fue burlarse de la misericordia de Dios. ¿Cuántas personas, aún quizás tú mismo que me estás viendo en esta tarde, en un momento difícil, tú clamaste a Dios? A lo mejor estabas enfermo o en cualquier situación difícil y clamaste a Dios. Y Dios tuvo misericordia de ti. Y Dios te levantó. Dios te sanó. Dios te proveyó. ¿Y qué hiciste después? Burlarte de esa misericordia. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir burlarte de esa misericordia? No buscar a Dios. Dejar a Dios por un lado. ¿Qué hicieron esta gente? Burlarse, dice, les pareció a sus yernos como que se burlaban. Como que se burlaban. Otro de los errores que también se cometió en Lot y en esta familia fue no entender que Dios mostraba el camino de salvación. Dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen rectos, mas la Biblia dice, mas su final es final de muerte. Los ángeles le dijeron a Lot y a su familia: escapa por tu vida. Escapa por tu vida. ¿Cuál es la manera de escapar de una condenación eterna? Por la palabra. Dice, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, así como Lot no entendió
lo que Dios le mostraba, el camino de salvación, así hoy en día, tú que me estás viendo y que no has conocido, no has reconocido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, y no le has entendido que Él es el camino, la verdad y la vida, estás en una situación bastante difícil. Bastante difícil. Y no es que el hombre en general no vaya a morir un día. Todos vamos a morir un día. No sabemos cómo, dónde y cuándo, pero vamos a morir. El punto aquí es, cuando llegue ese momento, ¿cómo estará tu vida? ¿Has entendido el mensaje de Dios? ¿Que no hay salvación por otros medios? ¿Que el único medio para alcanzar la salvación es Jesucristo? De ahí no hay otro medio, no hay otro camino. Lot no entendió el camino que Dios le mostraba para la salvación de los juicios que iban a venir sobre Sodoma y Gomorra. No entendió. ¿Sabe por qué no entendió? Porque en su corazón se había llenado de las cosas del mundo y había olvidado las cosas espirituales. Había abandonado a Abraham, había abandonado la oración, la lectura de la palabra y el congregarse. ¿Por qué menciono todo eso? Y si él no lo hacía, no se hacía en aquellos tiempos. Lo menciono porque hoy en día es lo que ha llevado a muchos al fracaso. Abandonar la lectura de la palabra, abandonar el congregarse y abandonar lo que es la oración, hablar con Dios. Y no hemos entendido ese mensaje. Dios le dijo, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, no pares, no hay tiempo para detenerte, no hay tiempo para estar diciendo mañana. Mira cómo están los juicios. No solamente gente de edad está muriendo por esto que está sucediendo a nivel mundial. Jóvenes, niños. Recién salió esto de un niño que nació con ese problema de esto que está sucediendo. No pares. No sigas cometiendo ese error. Tú que te has apartado del Señor. Vuelve a Dios hoy. Tú que no has querido entender el camino de salvación y que siempre has dicho mañana, mañana. Dios le dijo a Lot, no pares en esta llanura. Hoy es el día de salvación. Escapa al monte. ¿Cuál era el camino de salvación para Lot y su familia? Irse al monte. Allá tenía Dios un lugar donde Él mismo los iba a guardar de todo lo que iba a caer sobre las ciudades de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué parecía a la gente de Sodoma y Gomorra, a los yernos de Lot? ¿Qué pareció? Burlarse de la palabra de Dios. Como hoy en día se burlan de la palabra. ¿Cuántos se burlaban también de este gran hombre de Dios, Noé? Cuando Noé construía esa arca, porque Dios le había dado esa palabra de lo que iba a venir sobre esta tierra. Y Noé óyeme bien, Noé entendió esa palabra de Dios. Lot no la entendió, ni los yernos de Lot la entendió, ni su mujer la entendió, ni sus hijas la entendieron, ni Sodoma y Gomorra la entendieron. Y por eso fueron a un fracaso, por un error, no entender la palabra de Dios. Noé entendió la palabra del Señor. La gente del tiempo de Noé no la entendió. Yo pienso que hasta se burlaban de la misericordia de Dios. Y burlarse de la misericordia de Dios es ir a un fracaso. Dios le mostró el camino de salvación a Lot. Escapa al monte. Allí hay un lugar donde yo te voy a proteger, donde yo te voy a cuidar. Es que no hay otro camino. No hay religión que pueda salvarte. No hay hombre, no hay mujer. No hay líderes.
Aunque por ahí hay un hombre líder, ¿verdad? A nivel mundial, que según él es el que da la salvación y el perdón. No hay salvación ni perdón en un hombre ni en la religión, únicamente en Cristo Jesús, el Salvador del mundo. Solamente en ese nombre que es sobre todo nombre. Pero no quieren entender que Dios está mostrando el camino. Él lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese gran error de no entender el camino que Dios estaba mostrando a Lot. ¿Qué hizo Lot? Como no entendió el mensaje de Dios, buscó su propia justicia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas que creen que por ser buenas, que por hacer obras, ya son librados de lo que va a venir sobre esta tierra. La Biblia habla de salvación eterna y habla también de condenación eterna. Para la salvación eterna, vida eterna, solamente por medio de Jesucristo. Para la condenación eterna únicamente es no atender el amor de Dios, la misericordia de Dios, la oportunidad de Dios. Cristo vino y murió en la cruz del Calvario para darle oportunidad al hombre de poder alcanzar esa vida eterna. No hay otro nombre, no hay otra manera. Pero ¿qué hizo Lot? Buscar su propia justicia. ¿Cuántas personas hoy en día andan de religión en religión? Andan buscando la paz de su alma en muchos sentidos y en muchas áreas. Y no la han encontrado. ¿Por qué? Porque no han buscado el verdadero camino, que es Jesucristo. Si Lot hubiera buscado el verdadero camino que Dios le mostró, ese error que cometió de abandonar las cosas espirituales, irse a Sodoma y Gomorra, lo hubiera enmendado. Pero Lot no entendió el mensaje de Dios. Lot buscó su propia justicia. Dice la Biblia que Lot le dijo a Dios: yo no podré escapar a ese monte. Fíjate, yo no puedo, como quieren decir, yo no puedo tomar lo que tú me estás mostrando, Dios. Eso es lo que hace alguien que pierde las cosas espirituales. Yo no puedo tomar ese camino que me está mostrando, Señor, le dice así. Porque Dios le dijo: no pares en toda esta llanura, no pares en toda esta llanura. Y fíjate que volviendo un poquito atrás, toda esa llanura le fue bonita a los ojos de Lot, por eso abandonó las cosas espirituales. Y mira cómo es las cosas ahora. Y ahora Dios le dice: no pares en esta llanura. Esto que te pareció bonito a ti, no pares, porque todo esto va a ser destruido. Todo este mundo, todo lo que vemos, todo lo que nos atrae ahorita al mundo, va a ser destruido. ¿Por qué? Porque para Dios, todo lo que este mundo hace y todo lo que este mundo practica, dice la Biblia, y para ante los ojos de Dios, es despreciable. Para los ojos de Lot, la llanura fue hermosa. Para los ojos de Dios, la llanura, le digo, no pares en esta llanura. Aunque te parezca hermoso, pero esta hermosura te va a llevar a la muerte. Vete al monte. Sube al monte. Si has dejado las cosas espirituales y te has envuelto en el mundo, y oye, estás pasando por miedo y espanto por lo que está sucediendo, ¿sabes por qué? Porque todavía estás viviendo en la llanura. Y Dios te dice en esta tarde: sube al monte. Allí yo tengo un lugar para ti. Allí yo te voy a proteger. Allí yo te voy a cuidar. Pero ¿qué hizo Lot? Buscó su propia justicia. Dice: mas yo no podré escapar al monte, Señor. No sea que me alcance el mal y muera. Fíjate, a donde tú me estás llevando, Señor, no. Porque vaya a ser que el mal me alcance ahí y muera. ¿Qué estaba diciendo Lot ahí? Que no entendía el mensaje de Dios. Y quiso buscar su propia justicia. Le dice: esta ciudad está más cerca. Este lugar, Señor, mira,
donde tú me estás mandando, no. Mejor mira este otro lugar. ¿Sabe por qué actuó Lot así, cometió ese gran error? Porque había abandonado las cosas espirituales. ¿Por qué tú que me estás viendo, que has pasado por problemas, has pasado por dificultades, has pasado por tantas cosas negativas en tu vida, pero por qué te has mantenido firme? ¿Por qué estás continuando caminando en el Señor? ¿Por qué? Porque has entendido el mensaje de Dios, que Dios te ha dicho: escapa al monte. Allá yo te voy a guardar, allá yo te voy a cuidar. Porque los hermanos, ciertamente no estamos físicamente aquí, pero en el espíritu estamos unidos, estamos creyendo. Y físicamente porque estamos respetando las leyes humanas, y la Biblia dice que hay que respetarlas mientras estemos en esta tierra. Pero en nuestros corazones, en nuestras vidas, amamos a Dios. Y aunque pasemos por momentos difíciles, y aunque pasemos por momentos de angustia, tribulación, y aunque pasemos por momentos que quizás a veces ya no podemos, pero ¿por qué seguimos adelante? Porque Dios nos ha dicho: escapa al monte, escápate al monte, allá no te alcanzará el mal. ¿Qué hizo Lot? Déjame escapar ahora allí y salvaré mi vida. Busca su propia justicia. Eso es lo que hizo. Buscar su propia justicia. Para ir terminando, otro error que se cometió en esta familia fue no creer a la palabra de Dios. Se ha venido predicando el Evangelio. Cristo viene pronto. En Cristo hay salvación y vida eterna. Cristo murió en la cruz del Calvario para perdón y salvación del alma del hombre. Y se ha venido predicando el Evangelio. Y se ha venido predicando el Evangelio desde el tiempo, si hablamos desde la antigüedad, que el hombre perdió su comunión con Dios. Dios ha venido tratando con el ser humano y también con el pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel. Pero desde la muerte de Cristo, Dios ha venido dando oportunidad al hombre. Desde los profetas, los salmos hablaban de Cristo Jesús. ¿Por qué hablaban? Porque Dios quería dar una oportunidad al hombre, porque el hombre cayó desde los tiempos de Adán y de Eva, y Dios ha venido dando oportunidad. Pero ¿qué pasó hoy en este tiempo? No han creído a la palabra del Señor. ¿Cuál era la palabra para Lot y su familia? Dice así la Biblia en el capítulo 19, verso 15. Los ángeles, oye bien, esta era la palabra, daban prisa a Lot diciéndole: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas. Y los textos que leíamos anteriormente decía: no pares en esta llanura. Esa era la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se ha venido predicando, como dije hace un momento, desde mucho tiempo atrás. ¿Y por qué se ha venido predicando? Por una oportunidad para el hombre. Dios es eterno. Y Dios no necesita oportunidades del hombre. Porque el que tiene necesidad aquí no es Dios, somos nosotros los seres humanos. Pero ¿cuál es la expresión del hombre? Mañana, Señor. Mañana. Mañana, Señor. ¿Qué quiere decir con eso? Que el hombre, según el hombre, dándole oportunidad a Dios para mañana. Y no es Dios el de la necesidad, somos nosotros, los seres humanos, los que tenemos la necesidad de buscar a Dios. Dios no tiene necesidad, Él es Dios, Él es el creador, Él es eterno. Somos nosotros, los seres humanos. Toma a tu mujer y tus 2 hijas. Y le dijeron: escapa por tu vida. No mires, oye esta palabra, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Esa era la palabra de Dios. Y Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Aquí viene uno de los grandes errores
que cometió esta familia. Y ahora no fue Lot, sino que su esposa. Fíjate los errores. Primer error que cometió Lot fue apartarse de las cosas espirituales. Abandonó a Abraham. Segundo error, los yernos se burlaban de lo que Lot les dijo. Mayormente no de lo que Lot les dijo, sino de la misma palabra de Dios se burlaban. Se burlaban de la misericordia de Dios. El otro error fue no creer a la palabra de Dios. El otro error fue de Lot buscar su propia justicia, buscar su propio camino. Dios le dijo, escapa al monte, pero él eligió otro lugar. Señor, mejor así, Señor. Otro error, no creer a la palabra del Señor. ¿Qué hizo la mujer de Lot? A pesar de haber escuchado la palabra del Señor, cuando digo, no veas hacia atrás. Es que alguien que ha abandonado las cosas espirituales no va a entender la palabra. No va a entender lo que Dios le está mostrando. Todos los días es un día de misericordia de Dios. Todos los días. Pero el hombre no entiende. El hombre cree que por su propia justicia puede ser salvo. Y no hay justicia humana que pueda perdonar o dar salvación al hombre. La única justicia es lo que Dios hizo por nosotros. Él es, como dice la Biblia, el justo por los injustos. Nosotros éramos los injustos. Nosotros éramos los que deberíamos de haber pagado lo que nosotros mismos hicimos para poder alcanzar salvación. Pero no, Dios vino a morir en la cruz del Calvario en Jesucristo para darnos salvación. Y gloria a Dios para los que hemos creído a esa palabra. Pero la mujer de Lot no la entendió. La mujer de Lot, dice la Biblia en el verso 26, miró hacia atrás, a espalda de Lot, y se volvió estatua de sal. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Todo error que se cometa sabiendo que no va a traer mala consecuencia, va a ser un gran dolor a esa persona. Hay errores que se cometen sin saber uno aquello, y aún así duele. Ahora los errores que se cometen sabiendo las consecuencias, eso duelen más. ¿Por qué? Porque decimos, ¿por qué lo hice? Sabiendo que habían grandes consecuencias. Y el error de Lot empezó, ¿dónde? Cuando él abandonó las cosas espirituales. Llevó al fracaso a él, llevó el fracaso a su familia. Porque vamos a ver que no solamente la mujer se volvió estatua de sal, o sea, no creyó a la palabra del Señor, sino también, termino con esto, un gran error fue en las hijas de Lot, creer que no hay solución. Tarde o temprano va a salir la solución a esta epidemia que está sucediendo, a este problema físico que está sucediendo. Tarde o temprano, en su misericordia, Dios va a dar la sabiduría y va a salir la medicina. Va a salir la medicina para este mal. Pero la única medicina para no ir a condenación es Jesucristo. No va a ser inventada por el hombre. Ya Dios la dio en la cruz del Calvario. Pero para este problema que está sucediendo, tarde o temprano, va a salir la solución. Dios en su misericordia le va a dar sabiduría a alguien para que se invente la medicina. Pero a lo mejor ya pronto va a aparecer otro problema, quizás peor de lo que está sucediendo, o guerras, o puedan suceder terremotos. El punto aquí es que para todos esos problemas hay solución. Y la única solución se llama Jesucristo. Es la única solución. ¿Qué hicieron estas hijas de Lot? Pues como su padre estaba apartado de las cosas espirituales, la mujer de Lot estaba apartada de las cosas espirituales, también sus hijas estaban apartadas de las cosas espirituales. ¿Quiénes eran los novios de estas mujeres? Personas de Sodoma y Gomorra, porque esa era la relación que ellos tenían.
tenían más relación con las cosas del mundo que con las cosas espirituales. Pues ahí estaba Abraham. Y en Abraham había mucha gente que tenían ese temor de Dios. ¿Por qué no buscar novios o novias en la familia de Abraham que eran temerosas de Dios? No, personas que se burlaron de la misericordia de Dios eran los novios de ellas. ¿Y cuál fue el mayor error que cometieron ellas? Que emborracharon a su padre y tuvieron esas dos descendencias, los moabitas y los amonitas, que vinieron a ser hijos de su propio padre. ¿Por qué? Porque nunca vas a hacer cosas buenas cuando estás apartado de Dios. Porque no hay temor de Dios. Yo quiero decirte en esta tarde, mi hermano, como seres humanos cometemos errores, como cristianos cometemos errores. Sí los cometemos. Pero todo error tiene solución. Tal vez no hacer aquel error, porque ya se cometió. Pero tiene solución en no volver a cometerlo. Tú cometiste un error de apartarte del Señor. Hoy puedes enmendar ese error. Aunque ya te apartaste, hiciste lo que hiciste, habiéndote apartado. Y ya no puedes solucionar eso porque ya lo viviste. Pero puedes enmendar ese error. ¿Cómo? Volviendo a los pies de Cristo Jesús en esta tarde. No importa dónde estés. Puedes estar en México, Centroamérica, Sudamérica, cualquier parte del mundo que estés. Y cometiste el error, como Lot, de abandonar las cosas espirituales. Enmienda ese error hoy. Vuelve a los pies de Cristo. Y mi hermano, que quizás estás pasando por problemas, dificultades, y quizás sientes miedo, temor por lo que está sucediendo. Confía con todo tu corazón en Dios. Y entrégate a Dios de todo tu corazón. Y Dios será nuestra guardia, nuestro amparo, nuestro socorro. Si Dios con nosotros, aunque hayan muchos en contra de nosotros, pero no van a poder, porque Dios está con nosotros. Mi hermano, sigue adelante. Sé que muy pronto nos estaremos viendo una vez más físicamente, pero ahí donde estás, sigue adelante. Busca a Dios. Aparta tu tiempo de oración. Recuerda que siempre estamos en oración los sábados a las 6 de la mañana, aquí en la casa del Señor. Y ya pronto estaremos anunciando cuándo nos volveremos a ver. Pero por lo tanto, no sigas cometiendo estos errores que llevaron al fracaso a Lot, sino que enmienda o ayúdate a arreglar ese error y vuelve a Dios con todo tu corazón. Somos la iglesia Centro Cristiano Familiar en la ciudad de Springfield, Oregon. Si tú deseas comunicarte con nosotros, puedes llamarnos al teléfono 541-337-8450. Puedes buscarnos ahí en Facebook, ¿verdad? Como Centro Cristiano Familiar. Y síguenos, ahí estamos siempre con la palabra del Señor. Y te invitamos. Los viernes 7:30 tenemos nuestros servicios. Los domingos 3 de la tarde tenemos nuestro servicio. 10 minutos antes de las 3 tenemos un tiempo de oración, poniéndole a Dios en sus manos el servicio. Y si tú andas buscando lugares donde congregarte, donde escuchar palabra, pues te invitamos. Aquí estamos tratando de mantener esa doctrina, esa palabra, esa raíz que es la palabra del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta pronto. Amén, amén.